Bienvenidos a la defensa de mi tesis de pregrado, titulada Codificación de redes cuánticas para la distribución de entrelazamiento en computadores cuánticos, realizada por mi persona, Marco Antonio Méndez Cartía, bajo la tutoría del profesor Enrique Castro. En el presente trabajo se estudió una propuesta de muy reciente publicación sobre codificación de redes cuánticas, o QCN, denominada Codificación Lineal de Redes Cuánticas, QLNC, con la finalidad de diseñar circuitos cuánticos, o CC, de profundidad constante sobre arquitecturas restringidas, resolviendo la congestión de entrelazamiento a través del grafo, para lograr esquemas de unidifusión múltiple y multidifusión múltiple en un contexto de bloques cuantizados dentro de una unidad de procesamiento cuántico, o QPU, representada por un grafo con operaciones limitadas, inspirados en esquemas de codificación en redes clásicas extrapolados al paradigma cuántico. Se diseñaron, simularon e implementaron circuitos cuánticos para grafos de 4 y 5 qubits tipo LT. Asimismo, se simularon circuitos cuánticos para arquitecturas cuánticas tipo redes cuánticas mariposas o 6 qubits y HZ de 12 qubits. En base a los resultados obtenidos, usando diferentes técnicas de información cuántica, se hicieron comparaciones entre la técnica de codificación lineal de redes cuánticas, o QLNC, y una alternativa bien establecida, conocida como codificación cuántica basada en medidas sobre estados clúster, o MQNC, encontrándose que dichos resultados favorecen sistemáticamente, en todos los casos considerados, a la técnica de QLNC. La presente defensa, pues, se encuentra dividida en 5 partes, empezando por un breve resumen de los fundamentos técnicos de lo que es un computador cuántico, continuando con una introducción a la codificación en unidades de procesamiento cuántico, siguiendo en el mismo orden de ideas, explicándose las diferentes simulaciones y emulaciones realizadas, para luego realizar el análisis de las mismas en los resultados obtenidos, finalizando con los corolarios en la sección de conclusiones. El computador cuántico es un sistema sujeto a las leyes de la mecánica cuántica, el cual permite realizar cálculos y algoritmos dentro del área de información cuántica, utilizando una unidad mínima de procesamiento cuántico denominado bit cuántico, o qubit, para el caso de 2 niveles, o qubit, para el caso de n niveles, con la finalidad de explotar los recursos de la superposición y el entrelazamiento, los cuales permiten la existencia de correlaciones cuánticas muy especiales, cuya naturaleza confiere al estado de cómputo de un crecimiento de naturaleza exponencial. Dicho esto, una manera de visualizar esta característica es mediante la comparación de 2 cadenas, o también llamados registros de estados, uno clásico y otro cuántico. Mientras que el registro clásico solo puede estar en una de las 8 posibles combinaciones, el registro cuántico puede estar en todas a la vez, lo cual permite realizar operaciones sobre todas estas en cada paso. La primera propuesta seria para la creación de computadoras cuánticas comienza en 1981 con Richard Feynman, el premio Nobel más laureado y famoso de su época, 1965. En una conferencia sobre física y computación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, Feynman hizo la pregunta: ¿se puede simular la física en una computadora clásica? La respuesta fue que no, no se podía simular toda la física, ya que existen limitaciones insalvables en algunas áreas afines a la mecánica cuántica. Hoy en día, existen distintas áreas de la informática que poseen una naturaleza, con complejidad de orden exponencial, en los algoritmos clásicos más avanzados para abordarlas. Es aquí, pues, que la computación cuántica encuentra su espacio de operación, con novedosos algoritmos cuánticos en tópicos como la inteligencia artificial, con las redes neuronales y sus capas ocultas, donde se encuentran, por ejemplo, el clasificador variacional cuántico, o BQC, aprendizaje con circuitos cuánticos, o QCL, y algoritmos de búsqueda especialmente útiles en el área de Big Data. Asimismo, ciencias naturales, finanzas y problemas de optimización son algunos de los tópicos donde más se está invirtiendo en crear consorcios de informática cuántica, donde convergen especialistas de muchas áreas. Este camino de desarrollo
que comenzó en aquella charla de 1981, empezó a crecer de manera más abierta con la creación de los primeros algoritmos cuánticos que empezaban a explotar las ventajas mencionadas anteriormente, con casos como el algoritmo de búsqueda de Grover, el algoritmo de factorización de Shor y las primeras propuestas de encriptación cuántica, siguiendo con las primeras implementaciones de sistemas para resolver problemas de orden exponencial. Se encuentran sistemas como el D-Wave, con el paradigma de Quantum Annealing, distinto al modelo de operaciones lógicas unitarias, WOLUS, desarrolladas desde los años 2000 hasta la mitad de la década pasada, con la construcción de varios sistemas en consorcios enfocados a usarse en la nube, como el System One de IBM, donde se encuentran varias decenas de procesadores cuánticos de qubits superconductores. El procesador Sycamore de la empresa Google, primero de su clase en romper la barrera de los 50 qubits y demostrar además el primer caso registrado de supremacía cuántica, es también otro ejemplo. En la actualidad, se encuentran en operación varios procesadores de múltiples qubits, siendo la familia de procesadores Eagle de IBM la primera en romper la barrera de 100 qubits, usando la tecnología de superconductores. En 2023, la propia IBM planea romper la barrera de los 1000 qubits con su futura familia de procesadores Condor. Como se puede observar, ya hay varias propuestas de computadores cuánticos que se encuentran compitiendo en una carrera desenfrenada para conseguir desarrollar esta tecnología al máximo. Al momento de realizar el presente trabajo de grado, la familia de procesadores Eagle, conocida la única iteración como el procesador IBM Q Washington, es el que lidera la competencia, mientras que una reciente publicación del Instituto de Ciencia y Tecnología de China demostró que el gigante asiático también se encuentra pujante. Mientras tanto, otras tecnologías como trampas de iones ya se están mostrando al mercado con sus primeros pasos, de cara a mejores resultados con computadores más eficientes. En la figura en pantalla se pueden observar en las imágenes 1, 2 y 3 los diagramas abiertos al público de los procesadores de Eagle, Susonchi y Sycamore específicamente. Existe una amplia variedad y diversidad en las realizaciones físicas de los computadores cuánticos. Actualmente, las más relevantes son los circuitos superconductores, como el que se muestra en pantalla, de 8 qubits y fabricado por el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, mientras que también existen muchas otras tecnologías, como fotones entrelazados, las ya mencionadas trampas de iones, átomos neutros y de Rydberg. Una familia de semiconductores dopados y puntos cuánticos también son parte de algunas de las propuestas de mayor interés en los laboratorios más avanzados del mundo en este área del conocimiento. Para generar una interfaz entre estas tecnologías y el usuario, se encuentra un modelo de capas, denominado como el stack del computador cuántico, el cual puede ser dividido, en su manera, más sucinta en 4 capas, divididas a niveles de abstracción. El número de pisos depende de la tecnología, por lo que en algunos casos será de interés dividir alguna de estas capas en diferentes subcapas para el manejo más versátil en dicha tecnología. Empezando pues por el nivel más alto de abstracción, en la capa de algoritmos, se encuentran las primeras iteraciones de un lenguaje de programación cuántico de alto nivel, donde el objetivo es identificar los pasos a realizar en registros cuánticos lógicos, así como los recursos destinados a los circuitos lógicos construidos. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el circuito lógico de la figura en pantalla, el cual realiza la operación de transformación cuántica de Fourier de orden 3 en un registro lógico. Otras etapas de interés son los algoritmos de búsqueda de Grover, el algoritmo de estimación de fase o el algoritmo de Deutsch-Jozsa, entre muchos otros. Luego, en la capa de software, se encuentra un lenguaje de programación cuántico, esta vez de bajo nivel, o también llamado QASM, por sus siglas en inglés, Quantum Assembly Language, o lenguaje de ensamblador cuántico. Además, consta de un proceso de compilación o mapeado sobre operaciones nativas a cada tecnología, conocido como transpilación, donde intervienen una serie de codificaciones y pasos intermedios para el grafo con arquitectura restringida, así como una primera implementación de circuitos para corrección de errores cuánticos usando qubits auxiliares o de ancila. En la figura en pantalla se puede ver un ejemplo de transpilación para el caso de la operación de Hadamard, donde en la imagen A se encuentra la operación lógica y en la imagen B el circuito transpilado. Asimismo,
En la nueva figura en pantalla se ve un ejemplo de transpilación a dos conjuntos de operaciones lógicas unitarias nativas, para el caso de una operación de swapping o intercambio. En la imagen A se encuentra el circuito lógico, mientras que en la imagen B un circuito transpilado a un conjunto con la operación control not o CNOT. Mientras que en la imagen C se encuentra un circuito alternativo transpilado, esta vez con la operación control Z o CZ. En la capa de control, luego intervienen una síntesis precisa y ordenada de pulsos de control analógico para implementar cada operación de un circuito cuántico. Un ejemplo de lo anterior, que es una descomposición, se muestra en la figura en pantalla. Esta sucesión de pulsos se realiza mediante la programación de una lógica de control clásico sobre tarjetas tipo FPGA o análogos en la electrónica digital. Dichos pulsos son mutuamente excluyentes, realizándose en ventanas de tiempo separadas y siendo muy particulares en cada implementación física. Es en este contexto que variables como la de coherencia y el tiempo de vida de los qubits juegan un papel muy importante para la realización exitosa de la función lógica cuántica que implemente el circuito en cuestión. Luego, siguiendo con la capa de tecnología o capa física, es donde se encuentra el sistema anfitrión de los qubits, en donde las condiciones de manipulación son restringidas por el criterio de Di Vincenzo. En esta capa suceden la superposición y el entrelazamiento en las unidades mínimas de información cuántica dentro de la unidad de procesamiento cuántico respectiva, inmersas en un ruido y de coherencia que afectan las OLUs nativas de 1 y 2 qubits, el tiempo de relajación y de desfase, así como las medidas proyectivas. En la figura en pantalla se encuentran los diagramas circuitales y de energía, respectivamente, del oscilador armónico simple en las imágenes A y C, así como el corazón de los computadores cuánticos modernos, como los de IBM y Google, el Transmon, en las imágenes B y D. A continuación, se presentan las bases de la codificación cuántica en procesadores cuánticos bajo el contexto e interés del presente trabajo de grado. Empezando por la definición, la codificación cuántica actúa sobre grafos de la misma naturaleza, donde se busca obtener un estado final altamente entrelazado mediante la aplicación de operaciones sencillas y económicas en cómputo, para transmitir la información a través del grafo y entre los nodos terminales del mismo. Es además en este contexto donde intervienen una serie de circuitos especiales llamados estabilizadores y que en conjunto con lo anterior buscan corregir o minimizar los errores cuánticos. Dentro de esto existen dos grandes vertientes. La más conocida se tiene aplicaciones en telecomunicaciones cuánticas, mientras que en el presente trabajo de grado se usa el enfoque hacia grafos dentro de computadores cuánticos. Estas diferencias van desde el número de qubits en cada partición, su arquitectura, libertad de operaciones, objetivo de la transmisión de información, diversidad de tecnologías y hasta la misma naturaleza de los qubits. En el contexto de las computadoras cuánticas, hay una clara disputa entre el enrutamiento y la codificación cuántica. Ambas propuestas buscan resolver tres problemas fundamentales: la transmisión de entrelazamiento entre nodos lejanos no contiguos del grafo, la implementación en operaciones nativas de la tecnología y evitar generar congestionamiento o cuellos de botella en el proceso de transmisión. Es bajo estas consideraciones que la codificación cuántica adquiere mucha relevancia, pues logra resolver las tres al mismo tiempo y de manera sencilla, gracias a la naturaleza del conjunto de operaciones que se encuentran en cada técnica. Luego, pues, se encuentra la codificación lineal de redes cuánticas, la cual es una propuesta teórica publicada en el año 2019 por N. de Bodrov y S. Herbert, la cual hace uso de las operaciones X, Z, CNOT y mediciones en la base computacional y del observable sigma X, considerando además un conjunto reducido de circuitos estabilizadores. Consigue realizar el proceso de codificación mediante circuitos cuánticos de profundidad constante, bajo diseños sobre arquitecturas restringidas e inspirados parcialmente por casos en el paradigma clásico. En la figura en pantalla se encuentra el ejemplo del grafo conocido en la academia como red mariposa, codificada justamente en la codificación lineal de redes cuánticas. Ahora bien, con las herramientas de la QLNC y enfocados en la implementación en la capa de software de los computadores cuánticos, a continuación se presentan las simulaciones y emulaciones llevadas a cabo en el presente trabajo de grado, usando la herramienta de simulación en información cuántica de la IBM, denominada Qiskit. Empezando por los objetivos en cada caso estudiado
y tomando como ejemplo la red de codificación en un grafo de 4 qubits tipo L. Primeramente, se diseñaron los circuitos correspondientes a cada grafo considerado, tanto en la técnica de codificación lineal de redes cuánticas como en la codificación basada en medidas sobre estados clúster, usando el modelo teórico desarrollado para cada uno. En la figura en pantalla se muestra un ejemplo del anterior. En la imagen A se puede observar la topología del grafo, en donde las conexiones entre qubits son representadas mediante los vértices en el diagrama. Seguidamente, los circuitos de la codificación, bajo la técnica de QLNC y MQNC, se muestran en las figuras B y C, respectivamente. Seguidamente, se simularon los resultados en el registro cuántico mediante el simulador implementado en Qiskit, visualizado en la imagen de la figura en pantalla, para el caso del estado final en la codificación de una red L de 4 qubits, que se obtiene un estado de Bell-Phi+, correspondiente a un caso de transmisión en unidifusión sobre las particiones 0 y 3. Dicho estado es el que se visualiza en la esfera de la figura en pantalla, donde los dos polos representan los estados 00 y 11, respectivamente, y que corresponden con el estado mencionado anteriormente. Realizando luego la transpilación del circuito lógico, mostrado en la figura A de la imagen en pantalla, en cada sistema considerado se obtuvieron los resultados transpilados de las figuras B y C para un sistema real de la IBM y para un sistema con ruido cuántico simulado, respectivamente. Nótese que la profundidad de los circuitos transpilados en los sistemas con un grafo similar se mantuvo constante e igual al caso considerado en la imagen B de la figura en pantalla. Luego, en un experimento, los resultados de un circuito se ven reflejados en las medidas realizadas en las particiones de interés. Debido a la naturaleza estadística de la mecánica cuántica, todo circuito cuántico debe ser ejecutado varias veces. Esto genera un espacio de muestras que se puede visualizar mediante un histograma, donde se puede vislumbrar la probabilidad real del experimento. Lo anterior se ve reflejado en la figura en pantalla, donde la imagen A muestra un histograma de un circuito bajo condiciones ideales. La figura B muestra el resultado de los ruidos cuánticos y en la figura C se encuentran las medidas de un experimento real comparado con su perfil de ruido teórico, denominado modelo de prueba. Haciendo hincapié en los ruidos estudiados, se tienen dos casos muy distintos. Primero, se encuentran los ruidos cuánticos de carácter académico que permiten el estudio de la efectividad de una técnica mediante un valor o parámetro libre, el cual representa la probabilidad de acción del ruido. Es decir, depende de un valor variable y global. Mientras que los modelos de prueba y sistemas reales de la IBM poseen perfiles de ruido relativamente fijos, dependientes de cada sistema, por lo que el estudio de los efectos sobre los resultados se debe realizar variando el sistema de implementación, puesto que las variables del ruido no dependen de un solo parámetro libre, sino de varios, y cada uno particular a cada sistema. Finalmente, para cuantificar la magnitud del ruido sobre el resultado final, se utilizó una medida de distancia dentro del área de información cuántica, denominada fidelidad, la cual se calcula con la ecuación en pantalla. Además, para obtener el estado a partir de los resultados estadísticos, se recurrió a un experimento de uso extendido llamado tomografía cuántica, la cual consiste en construir una matriz densidad a partir de medidas sucesivas en diferentes bases mediante la referencia de Smolin, año 2018, lo cual permite obtener un estado aproximado para luego realizar el estudio de su fidelidad, tal cual se muestra en la tabla de fidelidades que se muestra en pantalla. Cabe resaltar que el objetivo del presente trabajo no es el estudio de ninguna de estas técnicas en un sentido propio. En cambio, se utilizaron de manera extensiva para obtener resultados de las codificaciones, usándose las implementaciones encontradas en la herramienta de Qiskit. Asimismo, utilizando la dependencia del parámetro libre P en los ruidos cuánticos de amplitude damping, phase damping y depolarizing, se obtuvieron las curvas de variación de la fidelidad en función de dicha probabilidad, como se muestra en la figura en pantalla para cada caso de interés. Dentro de los procesadores cuánticos con grafos de topologías tipo L, se encuentran los sistemas de la familia Falcon 5.11L, IBM-Q Bogotá, IBM-Q Manila, Fake Bogotá y Fake Santiago. Entiéndase por el nombre nada más como un guiño, el cual no representa el lugar real donde se encuentran, siendo además el prefijo de fake
el que indica que se trata de un modelo teórico de prueba, con el perfil de ruido similar al sistema real. Asimismo, al decir topologías, se habla de la estructura general, que ciertamente es igual al grafo expuesto de dicha tecnología para las codificaciones realizadas. En el mismo orden de ideas, dentro de los procesadores cuánticos con grafos de topologías tipo T, se encuentran los sistemas de la familia Falcon 5.4T, IBM-Q Belém, IBM-Q Quito, IBM-Q Lima, Fake Belém, Quito y Fake Lima. Finalmente, dentro de los procesadores cuánticos con grafos de topologías superiores a los 5 qubits, se encuentran los sistemas de la familia Falcon 5.4, Fake Montreal, Fake Toronto y Fake Sydney. Nótese que no se contó con el acceso a los sistemas reales de los modelos de prueba, puesto que se encuentran en acceso privado, por lo cual se realizaron las simulaciones de las codificaciones con más de 5 qubits usando los perfiles de ruido provistos de datos extraídos de los sistemas reales en tiempo real. Con todo lo anterior, a continuación se presentan todos los circuitos diseñados para cada grafo considerado, empezando por los circuitos de codificación de QLNC y MQNC mostrados en las imágenes B y C de la figura en pantalla, para el grafo de la imagen A. Con un estado final de Bell, phi más, entre las particiones 0 y 3, bajo condiciones ideales. En esta codificación se realizó un ejemplo de unidifusión única entre los nodos terminales. Asimismo, en pantalla se muestran los circuitos cuánticos para el grafo de 5 qubits de tipo L de la imagen A, así como los circuitos de QLNC y MQNC de las imágenes B y C, respectivamente. Nótese, el aumento de un bit y qubit en el registro clásico y cuántico respectivamente, para poder medir en las particiones 0, 2 y 4 el estado final de HZ, bajo condiciones ideales. En esta codificación se realizó un ejemplo de multidifusión única entre los nodos terminales de la red. Asimismo, el grafo y circuitos cuánticos para la red de tipo T bajo ambas técnicas, respectivamente, con un estado final de HZ entre las particiones 0, 2 y 4, se muestran en pantalla, nuevamente bajo condiciones ideales. En esta codificación también se realizó un ejemplo de multidifusión única. Ahora bien, el grafo y circuito cuántico para la red mariposa en QLNC, realizada en orden regular y alternativo, se muestra en pantalla, respectivamente en la imagen B y C, con un estado final de 2 estados de Bell phi más, entre las particiones 0, 5 y 2, 3, respectivamente, bajo condiciones ideales. Asimismo, en la figura en pantalla se muestra el grafo y circuito cuántico para la red mariposa en MQNC, que a su vez posee un estado final de 2 estados de Bell phi más, entre las particiones 0,5 y 2,3 respectivamente, bajo condiciones ideales. Ahora, estos últimos tres casos muestran un ejemplo de unidifusión múltiple, específicamente entre dos ramas de información. Finalmente, en la figura en pantalla se muestra el grafo y circuito cuántico para la red HZ en QLNC, que posee un estado final de 3 estados de Bell phi más, entre las particiones 0,11, 2,10 y 3,9, respectivamente bajo condiciones ideales. Siendo este el caso de un ejemplo de unidifusión múltiple, esta vez específicamente para 3 ramas de información. Luego de haber visto las partes de las simulaciones y emulaciones realizadas, así como las codificaciones de cada red, a continuación se analizarán cada una como un todo para ver las ventajas que representa una técnica en comparación con la otra. Empezando por las simulaciones de los circuitos bajo condiciones ideales, en las imágenes A y B en pantalla se puede corroborar los cálculos analíticos de las codificaciones para el caso de una red L de 4 qubits. De la misma manera, en pantalla se muestran las codificaciones ideales para el caso de una red L de 5 qubits. Véase que esta vez el estado final es un HZ entre las particiones consideradas en la sección anterior, las cuales se pueden visualizar directamente en el gráfico. Asimismo, en pantalla se muestran los resultados ideales para el caso de una red T de 5 qubits, véase con un estado final HZ. Siguiendo con el mismo orden de ideas, ahora se muestran los resultados ideales de los 3 circuitos de codificación para la red mariposa. Nótese que hay el doble de barras en los histogramas y el doble de puntos en la esfera, como consecuencia de que ahora el estado final es un estado compuesto de 2 estados de Bell phi más.
De igual manera, en pantalla se muestran los resultados ideales del circuito de codificación para la red HZ. Véase, nuevamente hay el doble de barras en los histogramas y el doble de puntos en la esfera. Esta vez como consecuencia de que ahora el estado final es un estado compuesto de 3 estados de Belfi más, uno más que en el caso anterior. Aplicando los distintos perfiles de ruido, se obtienen los resultados estadísticos mostrados en la figura en pantalla, en esta oportunidad para el caso de la red L de 4 qubits, donde las imágenes de la A a la D corresponden a la técnica QLNC, mientras que las imágenes de la E a la H corresponden a la técnica MQNC. Véase que el efecto del ruido causa una distorsión en los histogramas, donde ahora aparecen varios estados que antes no aparecían, los cuales son parte del error a considerar en cada técnica. Ahora se muestra el caso de una red L de 5 qubits, con la estructura del caso anterior. Nótese que ahora hay 8 barras en lugar de 4, como consecuencia de los estados cerrados que ahora forman en conjunto con los estados correctos un espacio de 8 muestras, equivalente a las 8 posibles combinaciones del registro clásico correspondiente. Asimismo, la red T de 5 qubits muestra resultados similares. Nótese que en las últimas 3 codificaciones, la QLNC muestra mejores resultados en comparación al ruido phase damping. A partir de los anteriores gráficos, se puede observar que ambas codificaciones han permitido realizar la transferencia de información a través de las redes, tanto simuladas como emuladas, y se ha visto el efecto del ruido en el espacio muestral que aparece como resultado. Avanzando ahora hacia las redes de más de 5 qubits, en pantalla se muestran los resultados de las codificaciones para la red mariposa. En las imágenes A y B se muestra la técnica QLNC realizada en orden. En las imágenes C y D se muestra la técnica QLNC realizada fuera de orden, y en las imágenes E y F se muestra la técnica MQNC. Dichas imágenes con los perfiles de ruido con modelos de prueba y ruidos cuánticos, respectivamente. Nuevamente, se puede observar que las codificaciones permiten obtener en la gran mayoría de oportunidades un resultado satisfactorio, donde además los resultados en el caso de la MQNC parecen afectar de manera regular y con mayor magnitud que en el caso de la QLNC. Concluyendo, los histogramas de los resultados estadísticos que se tienen en las imágenes A, B y D en pantalla se muestran donde podemos observar que en el caso de los ruidos cuánticos, el error superó con creces a los estados correctos, demostrando que una probabilidad de 0,05 es muy elevada para el caso de la red HZ. Más sin embargo, los resultados para los modelos de prueba de Montreal y Sydney muestran altos niveles de éxito, mientras que el ruido, por el contrario de Toronto, fue muy elevado. Empezando ahora el análisis de las fidelidades, en pantalla se presenta una serie de valores máximos para cada sistema, utilizado en los estudios de la codificación para las redes tipo T, en los casos de tomografía simple y con corrección de errores, así como los tiempos de ejecución en el sistema. Para el computador cuántico IBM-Q Bogotá, los resultados de ambas fidelidades son superiores en valor para la técnica de QLNC, así como tiempos de ejecución ligeramente superiores para esta técnica. Mientras que en los sistemas de Fake Bogotá, la fidelidad es ligeramente mayor ahora para la MQNC. Sin embargo, para IBM-Q Manila se vuelve a tener fidelidades mayores para la QLNC. De igual manera sucede para el sistema Fake Santiago y ahora para los sistemas de implementación de redes tipo T que se tiene un comportamiento similar a lo anterior. Con una diferencia significativa en el caso de IBM-Q Belém, de igual manera sucede con un subsistema de prueba equivalente Fake Belém, IBM-Q Quito y Fake Quito. El único sistema que muestra mejores resultados en la MQNC es Lima, tanto su sistema real como su respectivo sistema de prueba, Fake Lima. Con lo cual, viendo la mayor cantidad de resultados favorables a la MQNC que el caso anterior, se puede observar la consecuencia de un pulso más en los circuitos de QLNC para el caso particular de las redes tipo T. Nótese además el aumento ligero en los tiempos de simulación para la obtención del estado reconstruido, nuevamente comparándolos con el sistema anterior, donde había redes de 4 qubits. Continuando con las redes mariposa, se puede observar que para Fake Montreal, la codificación QLNC fuera de orden es ligeramente inferior a la MQNC,
mientras que la QLNC en orden resultó ampliamente superior a ambas, excepto en tiempo de ejecución, donde la QLNC fuera de orden resulta ser la que más tardó en el sistema. Mientras que la fidelidad para Fake Toronto es muy por debajo del mínimo aceptado, las codificaciones en QLNC se encuentran a la cabeza nuevamente. Y de igual forma, el comportamiento de Fake Sydney se asemeja al de Fake Montreal, por lo que queda demostrado que para los sistemas considerados, la QLNC en orden presenta los mejores resultados, mientras que la codificación fuera de orden, aunque versátil, reduce la fidelidad en varias centésimas. Asimismo, los tiempos de ejecución aumentaron en un orden de magnitud, en comparación a las redes de 5 qubits y 4 qubits. Dichos tiempos se volvieron incalculables para el caso de la red HZ, donde se tuvo un aumento a 12 qubits, lo que causó que no se pudiera obtener los resultados reconstruidos. Una muestra del aumento en órdenes de magnitud de los algoritmos clásicos para el análisis de datos en información cuántica. Finalmente, las fidelidades de los perfiles de ruidos cuánticos, amplitude damping, phase damping y depolarizing se encuentran a continuación. La QLNC muestra estar por delante de la MQNC para el caso del ruido tipo amplitude damping, así como para phase damping y depolarizing. El anterior comportamiento se puede incluir en una gráfica resumen para distintas redes consideradas y así compararlas. La gráfica que ven en pantalla resume los resultados en todas las redes de comparación consideradas en este trabajo de grado, donde se puede observar que la curva azul, la cual representa a la QLNC, se encuentra por encima de la curva roja, la cual representa a la MQNC, de manera sistemática en todos los grafos considerados, con lo cual se puede observar una clara ventaja para la codificación lineal de redes cuánticas. De igual manera, en la figura en pantalla se pueden observar las curvas de la variación de la fidelidad para las redes de 4 y 5 qubits, ACIE para la QLNC y BDIF para la MQNC, donde se puede observar nuevamente que las curvas de la QLNC se encuentran por encima de las curvas de MQNC. Para las redes mariposa, se tiene un comportamiento similar, aunque las curvas muestran de crecer de manera más acelerada, pues los circuitos considerados tienen una profundidad mayor. Y finalmente, con la gráfica de la fidelidad de la GHZ, se observa el rango de valores para los cuales la fidelidad es lo suficientemente alta. Lo anterior sirve para atestiguar la eficiencia de los computadores cuánticos modernos. En conclusión, los estudios del presente trabajo de grado sobre la codificación lineal de redes cuánticas en entornos ruidosos representa un paso importante hacia el mundo experimental para una técnica que hasta ahora solo había sido propuesta de manera teórica, resolviendo los problemas de cuello de botella, así como los problemas de unidifusión simple y múltiple, así como multidifusión única, demostrándose la técnica de codificación para una amplia variedad de grafos, así como la existencia de un crecimiento doblemente exponencial en los tiempos de ejecución para algoritmos clásicos de análisis de datos, como lo es la tomografía cuántica y la corrección de medidas. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de grado para arquitecturas restringidas de procesadores cuánticos muestran sistemáticamente que la técnica de codificación lineal de redes cuánticas es más eficiente que la técnica de codificación basada en medidas sobre estados clúster para todos los sistemas estudiados. Las referencias utilizadas en el presente trabajo se muestran a continuación, en la presente página y en la siguiente. Muchas gracias.